Esta clase va a estar basada en un estudio neurológico de una doctora llamada la doctora Isabel Pérez. Ella no es hispana, ella es canadiense. Es un estudio de la Universidad de, si no me equivoco, de Ontario, Canadá. Ese estudio se llama así, Music Lexical Networks. Básicamente lo que este estudio identificó en la forma en que nuestro cerebro procesa la música es que cuando nosotros escuchamos música, ocurre un proceso en la mente muy diferente a cuando escuchamos palabras. Eso ocurre de manera inconsciente, sin que nuestro cerebro pueda hacer nada al respecto, sin que tú conscientemente puedas evitarlo. Voy a hablar un poquito de ese esquema, ¿ok? Y cómo podemos sacarle provecho a eso. Cuando nosotros escuchamos sonidos de altura definida, digamos que esto que está aquí es una cornetica, el sonido viaja y llega a nuestro oído. Vamos a imaginar que esto que está aquí es un oído. Esas ondas son traducidas y pasan de ser presión de aire o compresión y descompresión de aire, pasan a ser información eléctrica, entre comillas, ¿no? Pasan a ser impulsos que nuestro cerebro reconoce, ¿no? Nuestro oído lo procesa. Aquí adentro del cerebro hay una pieza que llaman el huesecillo, el martillo, que golpea lo que llaman el tímpano, ¿no? Y lo golpea dependiendo de las oscilaciones de aire que estén ahí atrás. Además, eso está dentro de una estructura que se llama, que es como un caracol. Allí, durante ese proceso de transformación, eso se convierte en impulsos eléctricos que nuestro cerebro, vamos a imaginar que esto es un cerebro, que nuestro cerebro reconoce. ¿Ok? Entonces, realmente el sonido como tal no es tan importante, lo que importa es la interpretación del mismo. Por eso digo que en la música todo es mental. Esa información que se transforma en información mental, en pensamiento musical, ¿no? En sonidos musicales, cuando son sonidos de altura definida, se activa este proceso de procesamiento musical. Ese proceso consta de 3 etapas. ¿Ok? Son 3 módulos que funcionan simultáneamente. No es que uno pasa primero y otro después. Es que los 3 ocurren de manera simultánea. El procesamiento de las alturas, el procesamiento del ritmo y el procesamiento fonológico, el análisis fonético. ¿Ok? Eso es cuando el sonido que viene, el sonido que percibes tiene ya palabras, ¿no? Tiene fonemas y todo eso. Entonces, el primero que vamos a revisar en este momento es el análisis del tono. Claro, no se refiere a tono como tono musical en el contexto musical, ¿no? Cuando hablamos de música, la tonalidad se refiere a la escala que estamos utilizando, el centro tonal y todo eso, ¿no? Cuando aquí se refiere de tono, porque esto viene del inglés, en tone se refiere a un sonido de altura definida, o sea, a eso se refiere con tone, un sonido de altura definida que se puede cantar, se puede imitar. Ese es análisis de sonidos de altura definida, pero claro, en español eso es muy largo. Entonces, es básicamente análisis de las alturas, análisis del tono, como lo llaman aquí. Luego viene el análisis temporal y el análisis fonético, que tiene que ver con los fonemas. ¿Ok? Eso se activa, por ejemplo, cuando estás cantando inglés por fonética, tú no sabes realmente qué es lo que estás diciendo, pero estás pronunciando fonemas porque los estás escuchando por imitación. Y lo hace por fonética, no porque realmente sabe qué es lo que está diciendo. Entonces, todo ese tipo de análisis va ocurriendo de forma paralela. Todos estos son módulos. Aquí hay 2 estudios. Este es uno, Music Lexical Networks, y el otro es Modularity of Music Processing, que significa modularidad del procesamiento musical o el procesamiento de la música. ¿Ok? Esos módulos, cada uno de estos círculos que están aquí son módulos, los voy a hacer en color rojo. Cada uno de esos módulos se pueden entrenar de forma separada. La capacidad de analizar la música, la capacidad de entender lo que escuchas musicalmente hablando, depende directamente de estos 3 módulos. Muy poca gente está consciente de ello. Muy poca gente sabe cómo entrenar cada uno de estos módulos de forma independiente, para que el entrenamiento básicamente sea efectivo. Siempre digo que esto es como ir al gimnasio, es entrenamiento, realmente es entrenamiento, y todo va a terminar dependiendo de la cantidad de tiempo que le dediques y forma en que lo haces, la parte técnica del entrenamiento, que son procesos mentales y los procesos mentales se practican. Así como cuando vas a la escuela y te enseñan a despejar o a hacer ecuaciones y tú, bueno, lo haces, al principio te cuesta, pero después vas practicando y el proceso mental se va depurando cada vez más. Entonces en la parte musical pasa así también.
Entonces, claro, es otro tipo de inteligencia musical, pero se entrena también. Como todo en esta vida, todo depende de la cantidad de horas que le dediques, ¿no? Ahorita me voy a concentrar en el análisis del tono porque es quizás el más delicado, ¿ok? Que es básicamente lo que tienes que entrenar para escuchar una nota y saber cuál es. Aquí hay tres subprocesos. ¿Ok? Esos tres subprocesos, que son por los cuales tú deberías pasar también, son los siguientes. El primero es análisis del contorno, lo voy a reducir como A.C. El próximo es análisis interválico, lo voy a reducir como A.I. Y el último es la codificación del tono, que lo voy a reducir como CT. ¿Ok? Entonces, análisis del contorno, análisis interválico y codificación del tono. Recordando que tono en este contexto se refiere al tono como altura definida. Pasa que muchas veces la mayoría de las escuelas de música se concentran en esto primero. Pasa que ya está demostrado que esto ocurre de forma secuencial. ¿Ok? A pesar de que los procesos principales, que son los rojos que están aquí arriba, ocurren de manera paralela, estos subprocesos no ocurren de manera paralela, ocurren de manera secuencial. Los subprocesos del análisis del tono. El primero que ocurre es este, el segundo que ocurre es este, el tercero que ocurre es este. Si nosotros empezamos a analizar la música y escuchar la música en estos términos y en ese orden, se les va a hacer extremadamente más fácil, entre comillas, ¿no? Porque es algo que hay que practicarlo, ¿no? Pero si lo practicas de esta manera, pues vas a tener resultados siempre, ¿ok? Claro, obviamente tienes que practicar el proceso, tienes que entrenarlo y todo eso, pero eso da resultados siempre porque es así que funciona la mente, a menos de que se posea amusia. Les recuerdo que viene la semana que viene el desafío LM3M. Yo voy a hacer 4 clases seguidas de larga duración, son aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas. Voy a explicar todo esto con muchísimo más detalle. La amusia es una condición neurológica, que es una condición neurológica, donde el que la padece, o sea, si yo tengo amusia, significa que hay algo aquí que no está siendo procesado de forma correctamente. Eso es algo que se padece por nacimiento, de forma congénita, o sea, heredada de los padres, o por algún accidente, alguna fiebre muy fuerte que te cocinó los circuitos allá arriba. ¿Ok? Te alteró el esquema natural con el que se procesa la música. Eso es muy, muy raro. ¿Ok? Eso lo posee algo así como 4% de la población, más o menos. Amusia que es muy severa, amusia que no es tan severa. Quien tiene amusia básicamente cuando escucha un sonido de altura definida, no se activa este proceso o se daña alguna de las partes de este proceso. Hay gente que tiene arritmia, entre comillas, que es esto, que es que se le dañó el circuito aquí, entonces no consigue llevar el ritmo coherentemente. Yo creo que he conocido a una persona que tenía eso, ese tipo de amusia. Hay también gente que tiene amusia que se le dañó el circuito por aquí en el análisis del tono y puede tener muy buen oído rítmico, pero aquí se le dañó el circuito. Pero repito, eso es muy, muy raro. Para mí es más raro que el oído absoluto. Dicen que el oído absoluto es más raro, que lo posee el 0,0 no sé cuánto por ciento de la población mundial, pero dentro de la comunidad de los músicos, yo creo que es mucho más raro conocer a alguien con amusia. ¿Por qué? Porque quien posee amusia realmente no siente particular interés por la música, porque no la entiende. Y en los casos más severos hay gente que escucha música y escucha como si están lanzando ollas. O sea, el cerebro no procesa eso. Ruido desorganizado, no consigue organizar los sonidos en su mente. Digo que es más extraño que el oído absoluto dentro de la comunidad musical porque yo he conocido por lo menos a 7 u 8 personas con oído absoluto. Y lo más probable es que ustedes también hayan conocido a alguien qué sé yo, en la iglesia, si son músicos de iglesia, o si son músicos populares, o si han estudiado música o han conocido músicos. Es común conocer músicos que tengan oído absoluto, ¿ok? Pero no es tan común conocer músicos con amusia. Entonces, repito, esto es siempre así en la mayoría de los casos. En el 90 y dele por ciento de la población mundial, esto funciona de esta forma. Las excepciones son bajísimas, ¿ok? Es muy probable que ahorita estés pensando, bueno, a lo mejor yo tengo amusia porque mi oído es muy raro. La verdad es que la amusia es una condición clínica y eso lo debe diagnosticar un profesional, un neurólogo, ¿ok?
Entonces tampoco es que se va a enfrascar en creer que sí, yo tengo amusia porque me cuesta. A, a todo el mundo le cuesta, sobre todo si no tuviste la estimulación temprana. Por ejemplo, yo no tuve estimulación temprana, o sea, mis padres escuchaban música, pero ellos no eran músicos. Y bueno, empecé a hacer clases de música joven, pero tampoco era la educación musical espectacular como la que pudo haber tenido cualquier otro prodigio por allí. Porque yo no me considero un prodigio tampoco. Pero tengo un muy buen oído musical, pero es un oído entrenado, un oído que yo he desarrollado a lo largo del tiempo, porque cuando yo estaba estudiando música, yo no tenía un excelente oído, pero me dediqué a ello y lo conseguí lograr. ¿Okay? Tengo muy buen oído ahorita, modestia aparte. Volviendo a estos tres procesos que son importantes, que son el análisis del contorno, el análisis interválico y la codificación del tono. ¿A qué se refiere el análisis del contorno? Un contorno melódico o armónico es un conjunto de notas. Nosotros lo reconocemos como escalas dentro de la jerga musical. Le decimos escalas, le podemos decir acordes o le podemos decir arpegios. ¿Okay? Esas son piecitas de vocabulario, ¿okay? De vocabulario musical. Son también contornos. ¿Okay? Por ejemplo, ese es el contorno más común dentro de la música occidental. Cuando nosotros escuchamos una melodía, lo primero que el cerebro hace, sin que pueda hacer nada al respecto, y esto lo demuestra también la doctora Krumhansen, es que nuestro cerebro intenta encajar los sonidos que escucha dentro de una estructura que ya se le haga familiar. Y el 90% de las músicas de Occidente, de este lado del planeta, están escritas bajo esa estructura. Todo eso está dentro del mismo contorno y cualquier cantidad de música están hechas dentro del mismo contorno. Esa es una estructura macro grande. ¿Okay? Tú cuando escuchas una canción tienes una sensación general de qué es lo que te produce. Puedes decir, si saben algo de música, de teoría musical, puedes decir, bueno, esa canción es mayor, esta canción es menor, esta canción es triste, esta canción es feliz. Y mientras más información de escalas y bueno, mientras más léxico, mientras más amplio es tu léxico musical, puedes ir más allá y decir, bueno, esto es un modo específico, esto es mixolidio, esto es lidio, tiene un sonido locrio, tiene un sonido no sé qué. Ese es el primer tipo de análisis que se debe hacer. Obviamente, para tú poder analizar un contorno, tienes que haber asimilado el contorno primero. ¿Okay? Eso es lo primero que, por ejemplo, se hace en el LM3M. Ahorita no lo voy a explicar, pero durante el desafío voy a enseñar cómo se debe asimilar un contorno. ¿Okay? Un contorno melódico o cualquiera de estos contornos. ¿Okay? Cómo se debe estudiar y cómo se debe entrenar para que lo puedas asimilar. ¿Okay? El contorno se analiza independientemente de la tonalidad en la que está, porque la codificación del tono viene después. ¿Okay? Lo primero que uno analiza es la información, digamos, macro, ¿no? Es como decirte la sensación general que te produce. ¿Okay? Por ejemplo, voy a hacer una melodía en diferentes contornos. Y ustedes se van a dar cuenta quién es quién o qué tan diferentes son, porque es demasiado obvio. El cerebro lo capta de forma inmediata. O o y una gran diferencia entre los tres, no solamente a nivel de sonidos, sino a nivel de las sensaciones que produce. Que tú me puedes decir, bueno, este es uno, este es otro y este es otro. Están todos en la misma tonalidad, pero son todos contornos distintos. ¿Okay? Y son claramente distintos. Obviamente, de repente no sabes cuáles son esos contornos porque no los has asimilado, pero ya puedes decirme claramente que uno es uno y que otro es otro. O sea, eso está tan claro como un color diferente de otro. O sea, verde es verde y rojo es rojo y nadie te lo tiene que explicar. Esto es una cosa y esta es otra. A pesar de que es una melodía,
que tiene un análisis interválico que posee unos intervalos muy similares. Y ahí es que entramos a la parte de análisis interválico. Análisis interválico es básicamente un dibujo que se hace, que se construye, utilizando las piezas que te ha dado el contorno principal. En este caso yo estoy haciendo una melodía que te da una posición X, de cualquiera, una posición X del contorno, sube un poquito, baja, 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 sube, sube, baja, baja, sube, baja, sube, sube, sube. Eso es un análisis del contorno. Comenzó aquí. Tan obvio como pensar en, bueno, está yendo hacia los agudos, está siendo cada vez más finito el sonido, por lo tanto está subiendo. Ahora es cada vez más grave, por lo tanto ahora está bajando. Ese tipo de análisis que es bastante primitivo y elemental. ¿Cierto? Pero después de que tú haces ese tipo de análisis, que eso ocurre en una fracción de segundo, o sea, ocurre en una fracción de segundo si lo sabes identificar, ¿no? Obviamente el cerebro ya hace esos análisis por ti, pero tú no le tienes nombre a lo que el cerebro ya está procesando. Y el objetivo, obviamente, de la formación musical es colocarle nombre a esas cosas, bueno, primero para tú entenderlo con mayor refinamiento y para poderlo expresar también. Y finalmente, la codificación del tono es cuando empiezas a darle nombre a estas cosas. Quien tiene oído absoluto, por ejemplo, ya tiene esto hecho de fábrica. ¿Ok? Pero igual tiene que analizar estas cosas. Pero quien tiene oído absoluto ya tiene el tono codificado porque tiene las alturas de los tonos codificados en su mente. Antes de que me lo pregunten, el oído absoluto no se puede desarrollar en la adultez. El oído absoluto es una cosa, no lo confundan. El oído absoluto es una cosa. Memoria auditiva o memoria tonal es otra. El oído absoluto es un tipo de memoria tonal muy fina. Y el oído relativo es otra cosa. El oído relativo es otra cosa. Okay. La memoria tonal, hay varios niveles de memoria tonal. Algunos autores le dicen a eso quasi perfect pitch, que es como que casi oído absoluto, casi oído absoluto, pero no es oído absoluto, porque la diferencia entre uno y el otro está en el proceso mental. Quien posee oído absoluto ya tiene, digamos, tiene que ver con el esfuerzo. Él acierta la nota sin esfuerzo y sin procesarla mentalmente, porque ya tiene los sonidos categorizados en su memoria a largo plazo y no se le olvida. Quien tiene memoria tonal, tiene quasi perfect pitch, tiene que pasar por un montón de procesos mentales para poder codificar el tono con precisión. ¿Okay? Entonces, esto tarda más, es más difícil de hacer porque involucra más memoria, RAM, vamos a decirlo así. ¿Okay? Mientras que quien tiene oído absoluto lo tiene como un acceso directo y ya no tiene que pensar demasiado. No, ya tiene no tiene que aplicar la fórmula, simplemente se va a la respuesta. ¿Ok? Entonces los procesos mentales son distintos. Entonces mucha gente se confunde porque es que a nivel neurológico son diferentes. Mucha gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? Quien tiene memoria tonal de repente tiene categorizada una sola nota en su mente. Un do, por ejemplo. Y con ese do, que no necesita una referencia para cantarlo y para reconocerlo, con ese do es que calcula las otras notas, sea cuales sean que va a escuchar. Entonces es un proceso relativo también. Entonces quien tiene quasi perfect pitch o casi oído absoluto se apoya en el oído relativo para identificar las otras notas que está escuchando. El desafío LM3M, que es la semana que viene, donde voy a explicar todo esto, repito, con mucha más profundidad. Vamos a hacer bastantes ejercicios, va a ser más participativo que esto. Que esta, bueno, va a ser más o menos parecido, pero mucho más elaborado, mucho más largo y hay ejercicios y hay, bueno, en fin, estrategias y muchas cosas más. Desafío LM3M. No es fácil, eso siempre lo digo, por eso se llama el desafío, ¿ok? Porque se trata de reconfigurar la forma en que ves la música y que la piensas. El objetivo de eso es que tengas un mapa mucho más elaborado de cómo llegar de la nada a tener una estrategia en la que con dedicación y con esfuerzo puedes empezar a, por tu cuenta, ir desarrollando tu oído musical. Obviamente, esto yo lo hago para promocionar, obviamente, mi trabajo, para divulgar mi trabajo como profesor de música. Yo tengo un curso que se llama el LM3M, es mi curso de lenguaje musical, donde aplico toda esta metodología, pero con acompañamiento durante 3 meses. ¿Ok? Y el que se quiera inscribir, al finalizar el desafío, yo abro las inscripciones, pero no es obligatorio, ¿ok? Igual el desafío es suficientemente denso como para que le puedan sacar provecho, pero hay gente que, bueno, que quiere ir más allá y quiere más atención, para eso está el curso LM3M. Entonces nos quedamos acá con escalas, acordes, perdón, con la codificación del tono.
Y habíamos dicho que quien tiene oído absoluto ya tiene ese proceso elaborado, ¿no? Tiene ese proceso ya listo en la mente. ¿Hacia dónde va esta información? Una vez que esta información está lista, está procesada, esa información va o viaja hacia una estructura junto con otras estructuras, ¿no? O sea, junto con los otros análisis, ¿no? El análisis temporal va para allá también, para esa estructura de la que estoy hablando. El análisis fonético también va para allá y lo voy a poner en otra página. Todas esas estructuras llegan, incluso hay otras estructuras que no he comentado acá porque el esquema es un poquito más profundo. Esas otras estructuras son que si las memorias asociativas, por ejemplo, que es, por ejemplo, todos los recuerdos afectivos, que si, esa canción me la cantaba mi mamá, yo me sentía así cuando hacía esto, etc. Todos esos análisis y toda esa información va hacia una parte, una estructura que se llama el léxico musical, que esto es lo que es realmente importante de este estudio. El léxico musical. Eso no es o sea, parece que yo me lo estuviera inventando, pero se llama así, léxico musical en español, en inglés es musical lexicon. Musical lexicon. El musical lexicon lo pueden buscar por internet si no me creen. Es un sistema de memoria, ¿ok? Es el sistema de memoria musical. Todo va para allá. Los ritmos, las melodías, los acordes, los contornos, toda la música a la que tú has estado expuesto, toda la música que ha entrado en tu mente a través de este sistema modular de procesamiento, todo se almacena allí. Todo. ¿Ok? Es como tu almacén de recuerdos musicales. Es lo que te permite escuchar una melodía y decir, esta melodía es tal canción. O esta melodía me la cantaron tal día. O esta canción dice pa y la puedes cantar. Todo el mundo tiene acceso a eso porque todo el mundo, hasta donde yo sé, aquí, puede cantar el cumpleaños feliz y puede cantar el himno nacional de su respectivo país moderadamente bien, o sea, sin sufrimiento. Puede que esté ligeramente desafinado porque, bueno, probablemente tiene bajas las habilidades o no ha entrenado lo suficiente las habilidades básicas del entrenamiento auditivo, que son estas tres: el pitch matching, el tone retention y la memoria musical a corto plazo, el short term musical memory. Eso también se entrena, para eso hay ejercicios. O sea, que tengas poco entrenamiento en estas tres habilidades, voy a poner aquí de lado, que tengas poco entrenamiento en esas tres habilidades no significa que tengas amusia, eso se puede entrenar. ¿Ok? Y eso se entrena, es como un daño colateral que se produce al entrenar, bueno, al asimilar contornos y, en fin, al entrenar los diferentes módulos de procesamiento musical. Ahora, en el Musical Lexicon está todo eso acumulado, todo. La pregunta es, ¿cómo se accede a ese montón de recuerdos musicales que están ahí adentro? ¿De qué manera? Pues bueno, eso no es tan difícil como parece. Y, bueno, un detalle importante, que es un dato bastante curioso. Toda la música a la que tú has estado expuesto a tu vida está allí. Y lo sabes porque, o sea, tu cerebro, cuando tú estás soñando, o sea, nadie sueña en mudo. Me imagino que los mudos soñarán en mudo. Y me imagino que los daltónicos soñarán en blanco y negro, porque no hay información nueva cuando tú sueñas. Tú sueñas con cosas que ya tienes en la mente, que ya se te han metido allí. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros soñamos, soñamos en estéreo. A mí me gusta esa frase. Soñamos en estéreo. Soñamos a full color y soñamos con todos los sonidos allí. Y yo particularmente he soñado que escucho canciones, que escucho música. Cuando me hablan, realmente no me están hablando. Yo estoy inventándome lo que me están diciendo. Es tu cerebro que está reproduciendo esa información a través de un proceso imaginativo, pero él no está inventando nada. Él está sacando todo del léxico musical. En el caso, bueno, no está sacando del léxico, el habla no lo está sacando de allí, pero la música sí. Todo lo que son sonidos de altura definida y todo lo que es música sale desde allí. La información musical está allí y puedes acceder a ella de forma inconsciente cuando estás durmiendo. La intención es entrenarte lo suficiente como para empezar a sacar los sonidos de allí de forma consciente. Esto no es un trabajo fácil, es un trabajo que demora muchísimo tiempo, pero es un trabajo que se llega. O sea, el objetivo está allí y es alcanzable, solamente se necesita entrenar de cierta manera. ¿Ok? Ahora, si entrenas de la forma incorrecta, obviamente no vas a llegar nunca, ¿no? Porque es como correr en el sentido equivocado. Digamos que la meta está hacia el norte, tú estás yendo hacia el sur. Obviamente no vas a llegar nunca, más bien te estás alejando de ella. En este estudio de la doctora Isabel Pérez,
ella dice que, de acuerdo a la esquematización que hizo, ¿no? Lo que llaman la organización cortical, que son las áreas del cerebro que se prenden cuando empiezas a acceder al léxico musical, se accede a través del, ellos le dicen el singing. Singing es cantar, pero no es cantar de forma inconsciente, ¿no? Es más bien solfear, porque cuando tú solfeas, estás solfeando con conciencia de qué es lo que estás haciendo dentro de las estructuras que ya conoces, ¿ok? Se trata de, a través de la vocalización de los sonidos, porque de acuerdo a su análisis, la manera en que funciona el léxico musical es muy similar a cómo funciona el léxico verbal. O sea, los recuerdos musicales se activan a través de la acción. Realmente esa es la palabra que yo utilizo. ¿Y a qué se refiere la acción? Cuando tú vas a recordar una palabra, tú la pronuncias mentalmente. Por eso es que es fácil, por ejemplo, repetir frases o repetir palabras de tu idioma natal. Tú escuchas a alguien hablando y se te hace fácil repetir lo que él está diciendo. Pero cuando escuchas algo en chino, por ejemplo, tú ni siquiera lo puedes repetir. Tienes que escucharlo 3, 4, 5, 6 veces para tú poderlo pronunciar correctamente. Porque no estás habituado a esos sonidos que están allí. Y simplemente todo lo que ese chino está diciendo está fuera de tu léxico. No solamente del léxico verbal, sino del léxico en general. Inclusive está utilizando fonemas a los que tu cerebro no está acostumbrado a escuchar. Lo mismo pasa con la música. Cuando tú escuchas algo que es musicalmente muy, muy complejo, no lo puedes ni repetir. Con la voz tienes que escucharlo un montón de veces. Por eso, por ejemplo, cuando alguien escucha, voy a transcribir un solo de jazz, entonces ahí, bueno, allí hay demasiada información musical, no da tiempo de procesar todo eso. Se hace difícil porque es música o son trechos musicales o frases, léxico básicamente. Estamos utilizando tanto estructuras interválicas, tanto contornos demasiado complejos que pasan demasiado rápido a los que tú no estás habituado y obviamente te pierdes todo por completo. No lo puedes ni repetir. Tienes que escucharlo 300 millones de veces y aún así se hace frustrante porque no es así que funciona. Entonces la idea es entrenar el cerebro progresivamente o ir entrenando el léxico musical y a través del entrenamiento auditivo progresivamente. Y bueno, con la música ocurre más o menos igual. El léxico musical se accede a través de la vocalización de los sonidos. Que tú vas a recordar una canción y tú inconscientemente intentas tararearla, intentas cantarla. ¿Cómo es que suena cumpleaños feliz? Tararara, na, 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 y ahí se va. ¿Ok? Y además que son universos específicos y universos distintos. Cuando tú piensas en palabras, estás activando un sistema de procesamiento que es el procesamiento verbal, el pensamiento en sonidos. ¿Ok? Cuando tú ves imágenes, estás utilizando otro tipo de lenguaje, que es un lenguaje visual y que es un lenguaje no verbal. Ahora, la música específicamente, la música es un lenguaje artístico musical, o mejor dicho, un lenguaje artístico no verbal. Y es un lenguaje de verdad, verdaderamente, porque está estructurado como ningún otro lenguaje artístico. Los lenguajes artísticos, como digamos el pictórico y todo eso, o sea, te puede dar mucha información, obviamente, solamente una imagen te da muchísima información, pero a nivel musical, a nivel de discurso musical, se puede ser extremadamente específico y se puede ser muy detallista al momento de expresar los sonidos que se quieren transmitir. Y hay un grave error en la enseñanza musical, que es que se intenta hacer una equivalencia directa siempre a lo que es el sonido. Este sonido esto es tensión, esto es resolución, esto es no sé qué, esto es tal, esto es aquello. Intentan describir con palabras todo eso, cosas que no se pueden describir con palabras, porque es como describir es como describir colores con palabras. Y puedes decir que bueno, es que el rojo es pasión, es fuego, es no sé qué y tal. O sea, no puedes describir un color con palabras sin usar la palabra del color. Descríbeme el color rojo. Bueno, es como una fresa. Bueno, y la fresa es de color rojo. Me explico, pero estás utilizando el concepto dentro de la definición y esa no es la forma. O sea, un color es un color y se describe a sí mismo a través de la visualización. O sea, el verde es verde y lo estoy viendo y es verde porque es verde, porque el sentido y lo que me transmite el color a mí me lo está diciendo. Igual ocurre con los sonidos. ¿Okay? Los sonidos no tienen correspondencia directa en el idioma y es un error pretender hacerlo. ¿Okay? Lo que se hace es que se empiezan a mezclar idiomas y se confunde la situación allí. ¿Ok? Entonces hay que tratar el sonido como lo que es, como el sonido. Y cuando se va a tratar en términos de lenguaje musical, hay que expresar el sonido a través de la vocalización. A través del solfeo, cantándolo, diciéndolo. Pero es que yo desafino un montón. Bueno, pero para eso hay ejercicios, para eso hay estrategias. La primera estrategia es el pitch matching.
Pitch matching es básicamente imitar sonidos de manera aleatoria. Si no puedes imitar un sonido de manera aleatoria, pa, 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 pa. Eso es uno de los primeros ejercicios que yo creo que todo el mundo aquí ya vio, que eran los sonidos, el ejercicio de imitar la escala mayor en orden y en desorden. Esos son ejercicios de pitch matching. Eso se tiene que hacer todos los días. Si no se hace todos los días, pues obviamente te vas a tardar un montón. ¿Okay? Porque tú hablas español bien porque lo hablas todos los días y te lo hablaron tus padres todos los días desde el día que naciste hasta que empezaste a decir tus primeras palabras durante años. Que un bebé tarda meses en decir su primera palabra y está expuesto al idioma las 24 horas del día a través de sus padres. No pasa así con la música. ¿Okay? Si tú estuvieras expuesto al lenguaje musical, a música compleja, elaborada, obviamente tendrías un gran terreno ganado, que es lo que le pasa a muchos prodigios, por ejemplo. En el caso de Mozart, por ejemplo, los padres de él eran músicos y eran músicos profesionales de oficio, o sea que él estuvo expuesto a música compleja todos los días de su vida desde que estaba en la barriga de su madre. O sea, si no nacía prodigio, era porque, bueno, no tenía el carácter como para ser un prodigio, porque un prodigio, dentro de mi perspectiva, es la unión de varios factores, ¿no? La estimulación es uno muy importante, no es el único, pero es uno de los más importantes. Hola maestro, buenas noches. ¿Se puede mejorar la musicalidad al tener amusia? Lamentándolo mucho, no. O sea, se puede tratar, la música se puede tratar, te lo voy a poner así. Hay gente que es muy buena con las palabras, que es muy elocuente. Hay gente que tiene dificultades para comunicarse. Eso se llama afasia, cuando tienes problemas para pronunciar palabras, cuando tienes problemas para comunicarte y se te olvidan las palabras. Eso le pasa a la gente después de un ACV. Eso es la afasia. Por ejemplo, mi abuela tuvo un ACV hace poco tiempo y se le olvidaron algunas palabras, se le olvida decir las palabras, la pronunciación y los conceptos, se le olvidó todo. Pero fue una afasia leve, pero se le confunden las palabras porque se le dañó el procesamiento del lenguaje. Eso se puede tratar para llegar a una mejoría, pero difícilmente llegues a ser una persona extremadamente elocuente después de haber sufrido afasia. Igualmente, después de haber sufrido musia, es muy difícil llegar a un alto nivel de musicalidad, porque el cerebro no está funcionando de la forma correcta. Es como ser un gran atleta después de haber tenido una gran parálisis en el cuerpo. O sea, es difícil. No te voy a decir que es totalmente imposible, pero es bastante difícil. Aquí hay una pregunta de Andrés. ¿Se puede tener buen oído y no poder afinar al cantar? Cuando no afinas, cuando cantas, puede ser por varios motivos. Esos motivos pueden ser técnicos, pueden ser físicos y pueden ser de procesamiento de musicalidad. Lo más común es que sea de musicalidad y eso se puede desarrollar. Pero generalmente cuando se afina bien, se tiende a desarrollar muy buen oído musical también, porque una cosa te va a llevar a la otra. Sobre todo si tienes formación, musical, ¿no? Pero sí es posible tener buen oído y cantar mal. Si tienes, por ejemplo, muy mala técnica vocal, tienes deteriorado el aparato fonador, ¿no? Por una cuestión física, eso pasa también. ¿Okay? Sí es posible, no es tan común, pero sí es posible. Generalmente quien afina muy mal, tiende a tener muy mal oído musical también. Y hay una tendencia a eso, le cuesta un montón y termina haciendo todas las cosas no por musicalidad, sino por tanteo. Déjame ver qué notas está. Eso sin procesar. Fuerza de recostarse de un instrumento. Bueno, gente, por ahora nos vemos en el desafío. Les repito, el desafío LM3M es mi segundo programa más efectivo para desarrollar el oído musical. Es un programa de entrada para el que tiene verdadera dificultad y no sabe por dónde comenzar. Va a salir de allí con un camino bien definido de cómo debe empezar a trabajar. Ok, y una vez más, una vez finalizado el desafío, voy a abrir las inscripciones para mi curso. El que se quiera inscribir, perfecto. El que no se quiera inscribir, no hay ningún problema. El que quiera saber los precios sobre el curso, tampoco los doy, yo no los doy porque yo no estoy vendiendo ahorita. Cuando comiencen las inscripciones, voy a pasar toda la información solamente para quien le interesa, porque de verdad, por ahora eso es todo. Nos vemos en el desafío. Chao, chao.